Buenas tardes amigos, llegamos a un programa más de Ética y Vida y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre un testimonio el cual me gustaría compartirlo con ustedes y es que Sonia de Castillo está aquí con nosotros. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto como siempre pues poder compartir con amigos y sobre todo pues con testimonios que nos llenan para entender el valor y el poder de un hijo. Vamos a hablar un poco sobre pues Sonia, Arturo, su esposo, y conocer un poco esa historia de esos tres grandes guerreros. Así es, contarte un poco que la maternidad había sido el sueño de toda mi vida y encontré a mi esposo, el cual creía en lo mismo que yo creía, y así iniciamos nuestra familia. Salimos embarazados allá por el 2006. Nuestro primer hijo, Felipe, nació a mediados del 2007. A la semana 20 nos diagnosticaron preeclampsia. Comencé a vivir cada una de las etapas de la preeclampsia, desde las subidas de presiones, perder un poco la vista, sentirme mareada, y comencé a hincharme en las manos y en los pies. Y aparte, tener que vivir con el tema de que tú te querés sentir bien, pero tu cuerpo no te responde. Entonces viene Felipe al mundo con 33 semanas, pero pudo respirar, logró salir adelante, ya estaba formadito, dio el peso y la talla todavía para esa edad. Entonces luego de eso, ya con ese diagnóstico, pero confiados en la providencia divina que yo tenía ese en mi sueño y Dios me lo iba a cumplir, salimos embarazados del siguiente bebé, al cual perdimos por la preeclampsia. O sea que he vivido la preeclampsia en sus diferentes facetas. O sea, sí pude lograr 3, pero perdimos 1. Al perder ese, me pusieron una lápida: ya tú no puedes ser mamá. Entonces yo lloré amargamente porque el primer diagnóstico fue: ya tú ya tenés un hijo, ya quédate con ese hijo, ya Dios te bendijo con uno. Pero algo en el corazón, como matrimonio, como pareja, yo como mujer, sabía que me hacían falta más hijos, René, y así fue. Busqué un doctor, un especialista en partos de alto riesgo, con el cual me traté, y él me dijo que si de verdad yo quería ser mamá. Yo le dije que sí. Le dimos a mi cuerpo 6 meses desde esa pérdida que terminó con legrado y con un dolor inmenso, porque cuando uno pierde a un hijo, siente que se desgarran las entrañas, y yo siempre les digo a todas que el aborto no es una opción para que lo consideren. Es más, cuando es completamente natural, es un dolor porque tu cuerpo está preparado para ser mamá. Bueno, luego de eso esperé los 6 meses y salí embarazada. Abrí la prueba de embarazo en Cristo Redentor, ahí frente al Santísimo, y era día de Felipe y Santiago Apóstol. En ese momento supe que iba a tener un varón, y pues lo puse a Santiago Apóstol como nombre del niño, y para que también me ayudara a pelear. En ese embarazo, la preeclampsia, ya estaba yo más avanzada en edad, entonces habían otros síntomas. Ya mi cuerpo comenzó a rechazar la placenta, porque déjame contarte que la preeclampsia está errónea y dice que el bebé, uno rechaza el bebé y que la única solución es abortar o hacer una cesárea, cuando no, el cuerpo que está dentro, que es la placenta, con la información genética de tu esposo, es lo que el cuerpo rechaza. Por eso es que uno tiene que conocer, aliarse de buenos médicos para que ellos te vayan acompañando y te vayan guiando. Con este embarazo pasé 5 meses acostada. Entonces puedes imaginar, ya con un bebé adelante, con un bebé adelante y con la psicosis de que había perdido al otro, y que cada vez que yo me levantaba yo sentía que estaba manchando, que podía perder otro bebé. Entonces me agarré de la Virgen, del Santísimo Rosario, para que ella me acompañara, y pues así fue. No terminé tampoco ese embarazo. Me gustaría detenerte ahí un poco para que ahondemos en ciertas cosas que tú has mencionado, que creo que es importante que nuestros amigos que nos están viendo realicen. La pérdida de un hijo, pues en carne propia también lo podemos decir, es algo difícil. O sea, no importa la altura de qué embarazo, no importa si ya nació o no nació, siempre hay un dolor, y principalmente cuando es dentro de un embarazo para la madre, con seguridad. Hablábamos de esto antes de empezar a grabar y decíamos
cómo algo que no es voluntario duele, Sí. cómo no dolerá algo que sí es voluntario. Aquellas mujeres que por engaño, por la forma que sea, Por presión. o por presión, llegan y deciden abortar, entendemos o se sobreentiende que también hay un dolor, hay una pérdida, nos guste o no nos guste, esa es la realidad de este tema. Y lo siguiente que quería pues también recalcar es el tema del médico. Es importante que tú como madre, como la paciente, estés contenta con tu médico y que tu médico hasta cierto punto también puede estar alineado a tu deseo, en este caso el deseo de ser madre, ¿verdad? Sí, contarte que siempre, bueno, desde que lo viví, suelo dar mi testimonio y contarle que el tema de que se desgarran las entrañas es cierto, que esa opción de el aborto, que es una mentira que no duele, es una mentira que eso pasa, es un duelo que uno tiene que vivir. Y al final los recuerdos, el pude haber hecho, todo, con que cuando son naturales y espontáneos hay muchas preguntas, por eso cuando es voluntario me imagino que las preguntas han de ser después y es sumamente difícil y doloroso. Yo recuerdo haber estado ahí luchando por su vida porque comenzamos a ver que los latidos del corazón disminuían. Y era una agonía, primero rezando porque se mantuvieran, después porque siguieran, después porque no bajaran, hasta que llegó el momento, me hice, creo que 3 o 4 ultras porque yo no lo podía creer. Yo, en aquella inmadurez, en aquella juventud, uno piensa que la vida depende de uno, René, y es mentira. Dios otorgó a nuestro matrimonio ese bebé para enseñarnos que la vida depende de Él y que teníamos que trabajar por llegar al cielo y ver a este que nos está esperando, que fue el primero de nosotros que llegó como familia. Entonces, ¿qué te puedo decir de ese aborto espontáneo? Que aprendimos que la vida depende de Dios, que ese corazón lo disfruté 12 semanas, que latió súper rápido, después comenzó a bajar hasta que dejó de latir, lo vimos, nos quedamos con sus primeras ultras, la primera agenda, y hasta ahí. Nosotros solemos decir con mi esposo que tenemos 4 hijos, como lo habíamos pensado cuando nos casamos, y que hay uno en el cielo al que le pedimos y encomendamos a sus hermanos, ¿verdad?, que los cuide. Y luego de esa difícil situación, porque no solo lo viví yo, sino que también mi esposo, lloramos, nos hicimos muchas preguntas, pero a pura oración logramos salir y ya buscamos un médico especialista que te hago un paréntesis y creo que has dicho algo importante y es el apoyo que tú tenías en tu esposo, evidentemente en Dios, ya lo habíamos dicho, pero creo que eso es algo importante de recalcar porque la pérdida también es para los dos. Sí. Muchas veces la gente solo de alguna u otra forma como que se enfoca como que la madre, sí es cierto, es la que pero el padre también lleva una pérdida, ¿no? O sea, es para un padre cristiano, un padre responsable, un padre presente. Creo que eso es algo que también vale un poco la pena recalcar. Y te digo algo que me dijeron a mí una vez: todos los hijos que están en el cielo son los hijos que ya les cumplimos. Sí. Así es que, dejando eso, sigamos. Luego de haber llorado, aceptado la voluntad de Dios, estaba Felipe, que era nuestro primer hijo, y siempre ha sido un niño con una sonrisa que invita a sonreír, y fue parte con la otra vida. Él nos ayudó a salir adelante. Entonces ya hablamos, investigamos, que quizás eso es algo importante de decir, que tenés que investigar de acuerdo a la condición que tú tenés. A veces creemos que una enfermedad es un problema y al final es un reto y Dios va a sacar muchísimos frutos, pero teníamos que investigar, teníamos que conocer, teníamos que leer, teníamos que hacer cambios de vida para luchar por las vidas que queríamos y cumplir nuestro propósito que teníamos como familia. Entonces llegamos a donde el doctor René Ramos Cordero, tu papá, lo tengo que decir, y pues hicimos clic, René. Él conversó conmigo, le contamos todo y me dijo que si yo quería ser mamá, que él me iba a acompañar. Y fueron 6 meses donde estuvimos entre vitaminas, entre trabajos y lecturas positivas. Yo me acuerdo que yo decía que todo iba a estar bien. O sea, de comenzar a fiarte y abandonarte en el Señor, ¿verdad? El Salmo 91, creo que lo leí
miles de veces. Y ahí fue que preparamos mi cuerpo, y claro, juntitos con Dios, y ya sabíamos a lo que íbamos. O sea, ya era una preeclampsia, y la siguiente preeclampsia, como te dije antes, ya te agarró con todo. Sí. O sea, ya iba como con todos los poderes fuertes, pero yo también ya sabía lo que iba, tenía mis temores, pero cumplía al pie de la letra, porque como ya había perdido al otro bebé, entré en una conciencia importante de que yo también tenía que cuidar esa otra vida, que a veces uno cree que sale embarazado y ya, no, o sea, que tenés que comenzar a cuidar la vida desde el principio, comer saludable, no exponerte, obedecer a tu médico, porque hay gente que está ahí para apoyarlo a uno. Y pues así estuve, llegamos, Santiago nació en el 2009, estaba para el 12 de enero del 2010, y yo se lo había pedido a la Virgen de Guadalupe. Y ella me respondió, René, el Santiago así, de parto de emergencia, que ella líquido para nada, y programamos la cesárea, y nació un 12 de diciembre. Entonces, ahí va viendo que el cielo jamás te deja solo, que así solo tenés que estar atento a todas las señales, y ella, tanto como Jesús, fueron sellando cada vida, porque Felipe, déjame contarte para hacerlo, nació el día de la Virgen del Perpetuo Socorro. Con Felipe, como también fue abrupto, creo que nos dimos hasta como la semana después, que ya vimos qué día era, vimos que la Virgen nos había socorrido. Por eso es que él había respirado a tan temprana edad, había dado el peso, había dado la talla, y yo también estaba sana, porque o sea, la preeclampsia es una enfermedad donde corre uno un riesgo altísimo, porque a la hora que te ponen la anestesia es cuando uno cruza, ¿verdad? Sí. Esa señal, ese pasadizo. Bueno, me gustaría como retroceder un poquito a lo último que hablábamos, y es que tú decías que tú te sometiste hasta cierto punto al médico, a lo que te decía, a lo que te pedía, y eso también creo que es una parte primordial, porque como madre también, pues los padres, pero más la madre, que es la que está cargando la vida del bebé, también tiene que tener ese sometimiento por amor a Dios y amor a tus hijos al médico. O sea, seguir como las indicaciones de los médicos y tratar de entender que por algo te lo dicen. O sea, no te lo están diciendo porque eso es el primer embarazo que atienden. Te lo dicen porque la experiencia a lo largo de su carrera profesional les dice que lo mejor es que hay un reposo. Y que el valor de la vida, Dios te lleva a entender ese valor de la vida de muchas formas. Y a mí y a mi esposo nos lo hizo entender a través de la pérdida de este bebé, que fue decir, bueno, o sea, literalmente la vida le pertenece a Dios, nosotros solo somos un instrumento, un medio. Entonces, eso, aunada a la experiencia, como tú decías, del doctor, y que yo me sentía realmente en confianza, que le podía decir, mire, me duele, mire, me siento aquí, estoy sintiendo este nuevo síntoma, ¿cómo vamos a abordar? Ya comenzás, también es importante, René, creo que conocer tu cuerpo. Para muchos aspectos, cuando uno tiene una enfermedad, en mi caso la preeclampsia es hereditaria del lado de la familia, y es importante, el cuerpo te da señales, el cuerpo te avisa. Entonces yo creo que haberme podido sentir en confianza y poderle expresar cuáles eran esas señales que iba dando mi cuerpo, ayudó muchísimo a entablar una relación para poder sacar, o sea, era un reto poder sacar esa vida adelante, porque ya teníamos los otros antecedentes, o sea, no estábamos mintiendo, no había nada extraño, era lo que íbamos, ¿verdad? Entonces, realmente, si hice caso, fui bien obediente. Eso es la mejor parte. Creo que con los otros fui un poco inconsciente. Uno cuando sale embarazada cree que pues sí puede seguir haciendo vida normal, sí, hacer vida normal, pero tenés dentro de ti otra alma, René. Entonces, una responsabilidad mayor. Con esto tenemos que pasar a nuestro primer corte comercial y volvemos en unos minutos.
siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Regresamos con más de nuestro programa Ética y Vida, hablando aquí pues en esta plática muy amena con Sonia de Castillo, que nos está contando un poco su historia de madre, porque cada uno de los embarazos que ha tenido pues tiene su historia. Ya hablamos del primer embarazo de Felipe, que es donde empieza esta condición de la preeclampsia, y luego pues una pérdida que, como bien dijimos, trae dolor, trae un poco de sufrimiento, pero también trae mucha fuerza, porque eso es algo, ese sufrimiento, ese dolor te da dos certezas: una de tener un hijo en el cielo y la otra de que Dios es el dueño de la vida. Así es. Luego contarte que dentro de mi corazón sabía que me hacía falta otro bebé, que yo alguna vez desde chiquita había rezado por 4 varones, que lo canté, dicen mis amigas del colegio, que estábamos en la cancha sentadas, y de verdad que recuerdo eso. Entonces yo sabía que era un poco inconsciente, pero aquí había un momento de tener un poco más de fe y de saber que me hacía falta una vida por cuidar aquí. Me pregunté de dónde era. Creo que mi afán de ser madre, que lo había vivido en casa con mi abuelita, el matrimonio de mis abuelos, el matrimonio de mis papás, que me hacía mucha ilusión tener ese siguiente bebé. Pues el cuarto. Era el cuarto. Y entonces me di a la tarea, una madrugada de septiembre, creo que me desperté pensando en una oración que había aprendido de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús. Y me levanté, la busqué y dije yo: al Sagrado Corazón de Jesús le voy a pedir la vida a este otro hijo, porque ya había molestado, ¿verdad? De la Virgen ya me había dado 2 respuestas con Felipe, ya Santiago estaba ahí, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces dije yo: hoy nos vamos con el mero el amor, el Sagrado Corazón de Jesús. Pues dicho y hecho, salgo embarazada otra vez en noviembre. Si antes la preeclampsia había sido dura, René, en yo sentí varias veces morir. O sea, ya mi cuerpo estaba resintiendo, yo ya sabía lo que iba. Creo que la única feliz era yo, que yo quería esa otra vida. Todos los demás estaban temerosos, ¿verdad? Porque, claro, yo juego el papel de hija, de nieta, de esposa, de amiga, pero yo quería ser mamá. Y ahora todos disfrutan de la necedad, les digo yo. Bueno, para no hacértelo tan largo, comencemos otra vez con cuerpo hinchado, a retener muchísimo, o sea, todos los síntomas, solo que a todos muchísimo más agresivos. O sea, si antes me quedaba sin ver segundos, hoy era a veces pérdida de vista de minutos, porque cuando se te sube la presión, y me ponía roja, que se te va subiendo con el dolor en la cabeza, los dolores de cabeza, que yo de verdad me acostaba. Pero yo sabía que el Sagrado Corazón de Jesús me iba a ayudar, y era: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, protégenos a los dos. Y aquí tampoco, como es de ser, no terminé el siguiente embarazo. Entonces aquí les voy a contar la historia del guerrero Mateo. Le pusieron Mateo porque ellos escogieron el nombre, sus hermanos. Y Mateo significa regalo de Dios. Llegamos a la 33, creo que también fue Mateo.
Yo ya sabía lo que iba, entonces por supuesto me fui confesada, comulgada con la unción de los enfermos. O sea, quizás contarte que en esta mi fe había aumentado, porque ya Dios había permitido en mí un montón de milagros, y eso era, yo ya me estaba formando, ya era más constante en mi misa, entendía más el valor de los sacramentos. Entonces, en este embarazo literalmente pasé a pura unción de los enfermos. Yo llamaba a la iglesia cuando ya me sentía re mal, y ya el doctor me había dicho lo que tenía que hacer, me iba al otro lado para que me ayudara. Entonces hablaba a la iglesia: me pueden dar la unción de los enfermos porque tengo esta condición. Y tenía unos levantones, René, que no te puedo explicar. Era como la gracia del sacramento, que la podías palpar. Y vivía una iglesia más viva, una iglesia más cercana. Ya que iban a nacer, me voy a misa en familia con mi esposo y nos levantamos a comulgar. Y ese día me pasó algo que nunca me había pasado. Me levanto, tomo mi comunión y en la acción de gracias comienzo a sentir que era una roca la que bajaba en mí, que la hostia se había convertido literalmente en una roca y caía. O sea, sentir eso, cuando va cayendo una roca que ves que rueda, entonces eso sentí aquí hasta el estómago, pero sentir ese movimiento. Y guardé silencio y le digo yo a Jesús en mi oración: ¿y esto qué quiere decir? Entonces, en aquel momento pensé que era la fuerza que yo iba a necesitar para pasar esta semana, y literalmente fue una semana. Entonces, desde ese momento comencé a rezar, y más bien temí por mi vida y no por la de ellos. Así que después de misa, el Padre nos dio una bendición especial, porque era el día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Luego nos fuimos a hacer una visita al Santísimo, ya encomendar y todo. Llegué a mi casa, me despedí de mis hijos y me fui al doctor. Y ya vuelve el doctor, ya me hizo la cesárea porque ya de verdad yo no aguantaba. Me decía: aguanta otro día, y así me tuvo como por 15 días en que aguantaba. Pero yo llegué un día y le dije: ya no aguanto. O sea, ya yo se lo pedí. Y entonces me dijo: la vamos a programar para el 29 de junio. Pero yo estaba segura que era en junio, que el Sagrado Corazón me iba a socorrer y que si algo iba a pasar, todo iba a ser para bien. Entonces, Mateo nació un viernes 29 de junio a las 3 de la tarde. Lo vi, le di la bendición y se lo llevaron. Entonces, yo me dormí después de la cesárea, la anestesia, y afuera había un revuelo espantoso. Arturo, mi esposo, no pudo presentar a Mateo. Todos en la sala estaba toda la familia, mis hijos, mis suegros, mis papás, esperando, y Arturo nunca apareció con Mateo. Mateo comenzó a presentar cansancio, lo tuvieron que poner en incubadora y no mejoró ni con la incubadora. Esperaron las 3 horas de rutina para poderlo radiar, y le diagnosticaron la membrana hialina, que los pulmones estaban como recubiertos para respirar adentro, estaban como recubiertos para poder respirar adentro del líquido amniótico, ¿verdad? Pues eso no se secó, entonces eso le hacía una dificultad al respirar. Entonces le pusieron un CPAP, le pusieron catéter en vena, catéter en pie, la sonda para alimentarlo, y a todo esto yo ni entera. A las 11 de la noche que me iban a llevar a mí al cuarto, salgo y vi las peores caras del mundo, y no pueden mentir. Y que qué pasaba, entonces me explicaron, pero como por la anestesia sabía que estaba mal, y yo me acuerdo que rezaba Aves Marías, que decía la ejaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío, pero no me había caído el 20. Hasta como a las 4 de la mañana quizás, me despierto y comienzan todas las preguntas. Entonces comienzan todos a explicarme, me estaban esperando a que reaccionara, porque sabían que iba a reaccionar y que tu instinto de madre iba a revolucionar todo. Entonces fue llegando uno a uno, el pediatra me explicó que nos había ayudado con nosotros, ya estaba preparado para estos casos. O sea, parte de la preeclampsia con bebés prematuros, una de estas es una de las opciones. Y llegó, me explicó, me dice: esto es algo a lo que no nos habíamos enfrentado antes, pero lo vamos a enfrentar.
yo voy a cerrar mi clínica, vamos a hacer turnos, las enfermeras, tú y yo, porque Arturo se tiene que quedar cuidando a los otros. Le explicamos a los niños que estaba en una cunita caliente su hermano y que tenían nada más que rezar. Literalmente me levanté a las 24 horas de la cesárea, pero sin fuerza, porque yo sabía que estaba ante una batalla que no iba a ser fácil, René. Entonces Arturo me sostuvo, llegamos a la nursería. Jamás en la vida me había enterado que en la nursería había cuidados intensivos. O sea, la parte de cuidados intensivos de la nursería. Y que había que disfrazarse para entrar. Entonces me disfracé, me desinfecté, voy y me encuentro ante uno de los panoramas más desoladores que había enfrentado en mi vida. Ver a mi pedacito de cielo por lo que yo había batallado, con todo lo que, aparatos encima. Y ese sentimiento de verlo ahí, y le digo, le hablé, me acerqué, Arturo lo recuerdo bien sosteniéndome, yo hablándole a Mateo, y le digo, Mateo, lucha, que nosotros vamos a luchar por ti aquí afuera. Y solo sonrió. Entonces esa fue una señal para mí que él estaba consciente que iba a enfrentar una batalla. Rezamos, pusimos de testigo al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen, y regresamos a la habitación. Estábamos todos en familia. Creo que es importante decirte que estas enfermedades se viven y se luchan en familia, y que estaban mis suegros, mis papás, mis cuñadas, mi hermano, mi esposo, mis amigos más cercanos, y comenzamos a rezar el rosario para que Dios iluminara al médico. Volvemos otra vez a la importancia del compromiso del médico ahí, que era un neonatólogo, y entendí aquello de bajar todos los santos del cielo. Comencé a cada hora una coronilla de la Divina Misericordia con veladora puesta, hora tras hora, porque claro, no puedes dormir, uno ya está, sí. Al momento de saber que tu hijo está luchando, obviamente tú vas a dormir, ni por cesárea, ni por nada, o sea, había que estar al pie del cañón luchando, porque sabías que ese pedacito de gente estaba luchando por vivir. Entonces, en aquel momento decidimos llamar a toda la gente que conocíamos para pedir oración. O sea, por favor, recen por nosotros, ayúdennos. Entonces, aquí también es otra cosa que yo suelo detenerme y decir que si alguien te pide que reces por él o por algo que está pidiendo, de verdad, deténganse en ese mismo momento y recemos y encomendemos esa petición. Entonces, pedí el bautizo y la unción de los enfermos. Otra vez volví. Jesús nos dejó todo el camino, René. Y a veces nosotros nos ofuscamos y no lo vemos. Entonces llamamos a uno de los sacerdotes, amigos de mis papás. Nos dijo que iba a llegar el domingo a las 3 de la tarde. Que decirte que ese sábado fue larguísimo, pero él tenía que cumplir con sus misas y demás y llegar. Cuando lo vi entrar, René, literalmente vi la gracia de Jesús sacerdote. Porque fue un consuelo para mí, un consuelo para mi esposo. El padre andaba vestido con su ornamenta normal, de negro, pero yo lo vi de blanco. Sí, yo lo vi literalmente cuando ves a Jesús dando el sermón de la montaña, que me lo imagino con su vestidura blanca. Llegó, conversó conmigo, me dio la comunión y luego me dio la unción de los enfermos. Y fue mi sanidad total, porque en eso agarré otra vez la misma fuerza que te había contado antes. La misma fuerza para poder luchar con Mateo. Nos fuimos todos, nos volvimos a disfrazar para entrar. El padre lo bautizó de emergencia y le dio la unción de los enfermos. Y ese mismo momento ahí nos dijo que todos traíamos un apostolado y que se lo hacíamos unos al principio, otros a la mitad de la vida y otros al final. Y que Mateo le estaba presentando su apostolado al Señor y que eso servía para la salvación de muchos. Y bueno, desgraciadamente el tiempo siempre no alcanza. Es corto. Es solo terminar. Hoy empezó primer grado Mateo, ¿no? Sí, hoy empezó Entonces primer grado. ahí está Mateo, primer grado. Eso quiere decir
que siempre adelante con las adversidades. No todos los embarazos pueden ser fáciles, hay unos que cuestan un poco más, un poco menos, pero con el amor de Dios y el amor de los padres se sale adelante. Sí. Muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí con nosotros y Gracias. otro día nos volveremos a ver. Sigo contando. Muchas gracias a ustedes.